Centenares de víctimas mortales dejó un ataque a un hospital en Gaza, según contabilizaron las autoridades sanitarias de la franja. Un hecho por el que las autoridades palestinas culpan a Israel, que a su vez responsabiliza a la yihad islámica. Crece la condena internacional contra el ataque al hospital de Gaza. En sus primeras reacciones, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el rey de Jordania cancelaron la cumbre en Amán a la que asistiría Joe Biden, y este martes se registraron protestas para rechazar el ataque. El gobierno de Venezuela y la oposición firmaron un acuerdo de garantías electorales de cara a las presidenciales de 2024, aunque los antichavistas esperan que el pacto suponga el fin de las inhabilitaciones políticas. El gobierno ya descartó esa opción. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con la actualización de la guerra entre Israel y Hamás. Centenares de personas murieron tras un ataque contra un hospital en la franja de Gaza y por el que hay acusaciones cruzadas. Las autoridades palestinas culpan al gobierno israelí, que a su vez responsabiliza a la yihad islámica. El centro médico albergaba a miles de personas, entre ellas a pacientes y gazatíes desplazados en medio de los bombardeos. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras condenaron el hecho y lo calificaron como una masacre. Después del ataque, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, interrumpió su visita a Jordania, donde tenía previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el rey Abdullah de Jordania y el presidente de Egipto. El líder palestino culpó directamente a Israel y calificó el hecho como una masacre. Lo que ocurrió esta noche es una enorme tragedia y una fea masacre de guerra que no se puede tolerar ni permitir que pase sin rendir cuentas. Esta noche Israel atacó el hospital Al-Ali en la ciudad de Gaza. Y en sus primeras reacciones al bombardeo del hospital, ciudadanos de diferentes ciudades de Medio Oriente salieron a las calles para condenar lo sucedido. Las muestras de apoyo a Palestina, el rechazo a la llegada de Joe Biden y la petición para que las autoridades de Cisjordania dejen de lado sus aspectos conciliadores en la guerra son algunos de los reclamos que se escucharon. El informe es de Martín Gripo. Medio Oriente se recalienta ahora con las reacciones ciudadanas en las calles para condenar el sangriento ataque al hospital de Gaza. En Cisjordania hubo enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad durante una protesta por las calles de Ramallah. Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Mahmoud Abbas, al considerar inoportuna su postura conciliadora en medio del conflicto. En Amán, capital de Jordania, las protestas resultaron en enfrentamientos, luego de que los manifestantes intentaran asaltar la embajada de Israel. El acuerdo de Ginebra es evidente. No se deben tocar los centros médicos ni los hospitales, pero lo que está sucediendo son crímenes contra la humanidad bajo el apoyo del gobierno estadounidense. En Túnez también se produjeron muestras de apoyo a palestinos. Los manifestantes pidieron la expulsión de diplomáticos estadounidenses y franceses. Hoy hubo una masacre con todo lo que la palabra significa, un exterminio de personas indefensas. Su única culpa es defender a su pueblo, su tierra y sus santidades. En nombre de la nación árabe, esta no es únicamente una cuestión palestina, es nuestra cuestión, la cuestión de la nación árabe. Las calles de ciudades palestinas son escenarios de protestas tras el ataque que genera acusaciones cruzadas entre las partes en conflicto. Previamente, Eric Fajardo, analista internacional, magíster en comunicación política y experto en temas de Medio Oriente, nos explicaba qué se puede esperar a partir de ahora en el conflicto. Lo que va a suceder a partir de ahora, en mi criterio, es una confrontación en la que va a ser cada vez más incierto de dónde viene la mano, quién es el autor, pero pienso que el principio de respeto a los derechos humanos se evaporó desde el primer minuto de este conflicto. Pienso que además no hay posibilidad de pedirle a ninguna de las partes que marque su conducta cuando hay una decisión tan radical de ambas partes, en un caso de violar la frontera y atacar como se atacó Israel, y en el otro de desatar, como se está desatando Israel, una retaliación desproporcionada sobre la población palestina. El Tribunal Supremo de India se negó a legalizar los matrimonios entre personas de orientación sexual diversa, devolviendo la responsabilidad al Parlamento en una sentencia que decepcionó a los defensores de los derechos LGBTIQ+. Esto ocurre 5 años después de la abolición de la prohibición de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, algo que había dado esperanzas a muchas personas. Más detalles en el siguiente informe. Es un revés para la comunidad LGBTIQ+ en India. El Tribunal Supremo se negó a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y devolvió la cuestión al Parlamento. La decisión llegó 5 años después del levantamiento de la prohibición de las relaciones sexuales homosexuales.
Miembros de la comunidad fueron vistos llorando a las puertas de la corte. Es completamente diferente a lo que uno esperaba, creo. Esperábamos un avance, no pasos atrás. La decisión judicial se produjo en respuestas a las peticiones que argumentaban que el no reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo violaba los derechos LGBTIQ+. El gobierno de Modi ya se había opuesto a estas peticiones, afirmando que el matrimonio gay no era comparable con el concepto de unidad familiar india. Aunque el tribunal de 5 jueces no llegó a legalizar dichas uniones, su fallo permite ahora que las relaciones homosexuales estén protegidas por la Constitución. Esto supone un pequeño avance para la comunidad LGBTIQ+, que estará legalmente protegida contra la discriminación y el acoso en sus familias y lugares de trabajo. Todos los derechos que tenían las parejas heterosexuales los tendremos ahora, incluidos la mayoría de los derechos de adopción, los derechos de herencia, los derechos de gratuidad y la posibilidad de abrir una cuenta bancaria conjunta. Entonces sí, es una victoria para nosotros. La comunidad LGBTIQ+ mantiene su esperanza en la propuesta del gobierno de crear un comité especial que pueda allanar el camino para concederles más beneficios sociales y legales similares a los de las parejas heterosexuales. Pasamos ahora a Brasil. Una comisión que investiga la toma de los edificios de los poderes públicos en Brasilia acusó al expresidente Jair Bolsonaro de alentar el movimiento. El texto, que será sometido a votación en una sesión prevista para este miércoles, pide que el exmandatario sea imputado por los delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado. Asimismo, propone que sean imputadas otras 55 personas, entre las cuales figuran 5 exministros. El gobierno de Venezuela y la oposición firmaron este martes en Barbados un acuerdo sobre garantías electorales de cara a los comicios de 2024. Entre ellas se incluye la actualización y depuración del registro electoral, un compromiso al desarrollo de todas las auditorías previstas y el rechazo a cualquier forma de violencia en el ejercicio político. La oposición aspira a que el pacto suponga el fin de las inhabilitaciones, pero el gobierno niega tal cosa, aunque sí espera que ayude a levantar las sanciones en su contra. Escuchemos a los representantes de ambas partes. De manera unánime, diremos que deben ser levantadas todas las sanciones en contra del pueblo de Venezuela y hoy hemos dado un primer paso importante. A través de la suscripción de un acuerdo parcial en el marco de las negociaciones del memorándum de entendimiento firmado en México, un acuerdo parcial para las garantías políticas y electorales con miras a los comicios por venir. Hoy firmamos un importante acuerdo. Damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto. Un acuerdo que incluye garantías para que los procesos de selección interna de nuestros candidatos se respeten. Y muy especialmente relevante la fecha de hoy ante el evento de primarias del próximo domingo 22 en Venezuela. 2. Una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.